Muy buenos días, amados hermanos en Cristo, fieles en el Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo. Bienvenidos al culto al Señor. La Iglesia Bíblica Ríos de Gracia les da la bienvenida. La Iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Medellín, les saluda y les da la bienvenida. El Señor bendiga sus vidas y la presencia de Cristo está esta mañana en medio de nosotros. Y vamos a rendir culto de alabanza al Señor. Les invito a que vayamos al himno 118, al mundo paz. Himno 118. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a la nación le mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Nuestro buen Señor, en esta mañana estamos dándote honor, gloria y majestad. Venimos a tu presencia a rendirte culto de adoración y alabanza. Venimos a tu presencia a rendirnos, a derramar nuestro corazón delante de ti. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te ha placido habitar en medio de tu iglesia, de tu pueblo. Tu Espíritu Santo nos guía. Estamos presentándonos ante el Dios que es santísimo, benignísimo, justo, misericordioso. Estamos presentándonos ante su majestad para rendir todo honor y toda gloria, para rendir toda la alabanza que merece el Dios viviente. Señor Dios, no podemos presentarnos delante de ti, el Dios que eres supremamente santo, el Dios que vino al mundo en la persona del Hijo encarnado en santidad, vivió en santidad y fue glorificado por su vida santa y nos dio santidad a nosotros, a los que hemos creído, y aún así persistimos en el pecado. No podemos presentarnos ante ti de manera pecaminosa. Hemos de presentarnos a ti con humillación, hemos de presentarnos a ti con contrición de espíritu, arrepentidos por nuestros pecados. Y hoy te exponemos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados del pensamiento, pecado de las obras, pecado de nuestro caminar diario, pecado de nuestras palabras. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Pero venimos a ti a pedir perdón porque tenemos una convicción, una certidumbre de fe. Tú, Señor Dios, eres perdonador de pecados. Y te damos las gracias porque perdonas nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. De esta manera, Señor, al ser purificados por Cristo Jesús, por su sangre preciosa, por su palabra y por el Espíritu, esta mañana nos acercamos a ti para darte culto de adoración, para cantar himnos, salmos y cánticos espirituales que sean gratos al Señor, que suban con olor fragante, para exponer nuestras oraciones, peticiones, ruegos y súplicas, para que tú seas glorificado. A traer, Señor, la ofrenda que sea grata a ti.
el diezmo, las ofrendas, las primicias, lo que cada uno conforme tú has puesto en su corazón, te presentamos con honor, Señor. También oramos por la palabra leída, por la palabra predicada. Tu gracia sea sobre nosotros en este día y nos dirijas por el Espíritu Santo a rendirte un culto de alabanza que sea agradable a ti. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Ahora les invito a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20. La iglesia celebra o recuerda los tiempos de Navidad. La iglesia recuerda con gratitud la obra de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre. Y aunque no nos semejamos al mundo en sus celebraciones idolátricas, la iglesia no puede olvidar que Cristo vino al mundo. La fecha no la sabemos, ni los unos ni los otros. Sabemos que Él vino al mundo, esa es nuestra certeza. Y por eso quedó inscrito en su palabra cómo vino Él al mundo. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 20, todos con regocijo, pero también con honor al Señor, puestos en pie, porque cuando habla el Señor nosotros humildemente recibimos su palabra. Esto dice el Señor en su palabra. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Palabra de Dios. Amén. Ahora les invito al himno número 120. Estamos celebrando Navidad y es un tiempo también de cantar himnos villancicos. Oh Santísimo, felicísimo. Esta mañana cantamos al Dios Santísimo, Altísimo, Felicísimo, el Dios de gozo, que nos da su gozo. Vamos a cantar, Señor, con alegría a nuestro Señor. Oh Santísimo, Felicísimo. Oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría cristiana.
celestiales, oyen los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Amén. Ahora les invito a otro himno navideño, otro himno villancico muy conocido, 133, la noche de paz. Noche de paz, número 133. Noche de paz, noche de amor, todos duermen derredor, entre los astros que esparcen su anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. Pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Muy bien, mis hermanos. El culto bíblico es basado en la palabra de Dios. Oramos la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios. Y en esta oportunidad le pido el favor al hermano Piero que nos lea la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 en favor de todos los hermanos. Primera de Juan, capítulo 1. Se dice la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 1. En el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios. Ese es Juan. Primera de Juan. Perdón. Primera epístola del apóstol Juan.
epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Lo que había sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Amén. Hermanos, de la misma manera vamos a presentar nuestras oraciones, ruegos y súplicas ante nuestro Señor. Y de nuevo, el principio de la iglesia es orar la palabra de Dios. Vamos a clamar a nuestro Señor por la iglesia, el reino de Dios, avanzando en la tierra. Y basados en la carta a los Romanos capítulo 12, en el versículo 12 que dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Aquí hay tres órdenes que nos da el Señor y por las cuales debemos rogar por su gracia, que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de alegrarnos en la esperanza, de tener paciencia en el sufrimiento y de perseverar en la oración. Amado Señor, clamamos a ti por tu iglesia, tu pueblo, el que tú redimiste, el rebaño tuyo, el rebaño del buen pastor, fiel. Gracias, Señor, por llamarnos a formar parte de tu rebaño y a vivir para ti. Pero, Señor, ayúdanos, asístenos para alegrarnos en la esperanza. Amado Señor, ¿cuántas veces nos dejamos permear por el mundo y vivir en la tristeza que el mundo ofrece? Perdónanos, Señor. Te suplicamos que nos enseñes a vivir alegres en la esperanza, a comprender que el Evangelio es paz, gozo y justicia, el reino de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprender que el Evangelio es alegría para todo momento. No importa lo que estemos viviendo, que vivamos alegres. Alegrémonos, hermanos, y pidamos al Señor que haya en nosotros un corazón alegre en todo momento, siempre confiando en la esperanza. Pero también oramos, Señor, para que mostremos paciencia en los sufrimientos. Sabemos que los sufrimientos corresponden a esta vida pasajera, a esta vida transitoria, y más aún, nos identificamos con los sufrimientos de Cristo. Por lo cual, Señor, te pedimos que tú nos des paciencia en medio del sufrimiento, perseverancia para pasar los tiempos de sufrimiento, para que los sufrimientos no nos agobien, sino que tengamos constancia y en nuestra fe en el Señor, para que el sufrimiento no nos martirice, sino que en medio del sufrimiento tengamos gozo. Y también que perseveremos en la oración. Clamamos por una iglesia perseverante en la oración. Señor Dios, son tiempos de afán y ansiedad en esta tierra, que nos dominan y que nos quitan el tiempo más importante de nuestra vida,
que es estar en comunión contigo. Por eso hoy te suplicamos, Señor, ayúdanos, asístenos para que la iglesia sea perseverante en la oración. Aleluya. Gracias, Señor, te damos porque tú obras en favor de tu iglesia. De igual manera, nos acercamos a tu trono de gracia sabiendo que en ti y solo en ti encontramos el oportuno socorro. Y te suplicamos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas. Oramos por Felipe, el hijo de la hermana Noreli. Oramos por Noreli y Alexander. Te suplicamos en tu gracia que tú concedas una recuperación conforme a tu gracia y a tu bondad en la vida de Felipe. Y oramos por Noreli, por Alexander y por toda la familia de Felipe, la hermana Elisa y todos los hermanos que han sufrido dolor por causa del accidente que ha sufrido Felipe. Y te suplicamos, Señor, que tú consueles los corazones y des fortaleza. También clamamos por la vida de nuestra amada hermana Crucecita. La hermana Cruz Escobar está afligida en su casa por causa de enfermedad. Te suplicamos que seas tú, Señor, trayendo sanidad. Oramos muy especialmente por su hijo Diego, quien también fue hospitalizado. En tu gracia concedas vida, vida abundante, vida de Dios a toda la familia Álvarez Escobar. Te suplicamos también por nuestra hermana Ángela, sierva tuya, que ama el servir al Señor, pero que por causas de salud también tuvo que quedarse hoy en casita. Te suplicamos, Señor, por ella. Te suplicamos por nuestra hermana Lady Marcela, para que tú, Señor, le sostengas con la diestra de tu justicia, a ella, a doña Mary, a toda su familia, para que reciba tu salud y tu sustento, que seas tú sosteniéndola, Señor. Oramos también por nuestro hermano Mauricio, que se encuentra afligido, y por cuidar el rebaño del Señor, por honrar al Señor y que se tenga cuidado en medio de la grey, ha preferido no entrar al culto debido a su aflicción gripal. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están pasando por diversas aflicciones de salud, los hermanos que están sufriendo el COVID, algunos de ellos hospitalizados, como nuestro hermano Manuel Guamán, otros como la hermana Carmen, su esposo, Luis Alfonso. Gracias, Señor, por la recuperación a la hermana Rita, al hermano Jorge Usca, a toda la familia Quicho que ha pasado por esta prueba y que tú, Señor, les has sacado. Gracias. Pero también oramos por nuestros hermanos que están sufriendo y padeciendo el COVID. Y te suplicamos muy especialmente para que la iglesia sea guardada de la peste destructora. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la peste destructora no vendrá, no tomará gobierno sobre tu iglesia. Sobre nosotros ha venido el gobierno del Evangelio, la gracia de Dios. Sosténnos, Señor, con la diestra de tu justicia. Te lo suplicamos. Amén y amén. Ahora, hermanos, les suplico que presentemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, nos muestra cómo en la entrada del Señor Jesús al mundo, Él envió desde Oriente, desde lejanas tierras, a unos sabios, astrónomos, no astrólogos. Ellos eran estudiosos de la astronomía, de los astros, y por medio de los astros ellos vieron una luz resplandeciente, una estrella extraña que no habían visto, y recibieron por el Espíritu Santo la revelación de que en Belén de Judá iba a nacer el Salvador. Y ellos tomaron regalos y se fueron a visitar al rey y a honrarle. El Señor Jesucristo es digno de honor y de alabanza, también a través de nuestras ofrendas, de nuestros regalos. En aquella época los sabios de dentro trajeron incienso, oro y mirra y se lo presentaron al Señor. De la misma manera hoy la iglesia, de lo que el Señor nos ha dado, presentamos al Señor nuestro Dios gloria,
honor y alabanza a través de nuestras ofrendas. Oremos, hermanos, para presentar al Señor nuestras ofrendas. Amado Dios y buen Redentor, te damos gracias porque tú eres nuestro sustentador. Nos sustentaste en la necesidad mayor de nuestras vidas, la redención. Pero con la redención nos diste también todas las cosas para disfrutarlas en esta tierra. Y eres proveedor, eres guardador de tu iglesia. Y a pesar de los tiempos difíciles que hemos vivido, nunca ha faltado nada a tu pueblo. Y te damos gracias porque nunca faltará nada a tu pueblo. Por eso hoy rendimos honor y alabanza a nuestro Señor. Gloria, porque Él ha suplido. Y de lo que nos ha dado, presentamos para su gloria y alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Presentamos al Señor los diezmos y las ofrendas conforme Él le ha dado a cada uno el dar. Les suplico el favor de que nos preparemos nuevamente en Lucas capítulo 2. Para ir a la palabra de Dios, preparamos nuestra Biblia en Lucas capítulo 2, la tenemos allá abiertica, pero antes de ir a Lucas capítulo 2, y debido a que estamos en este tiempo navideño, tiempo de gozo, tiempo de alegría, tiempo de Navidad, de recordar qué fue lo que sucedió en Belén aquella noche de la Navidad, vamos a cantar otro himno muy hermoso, titulado Santa la Noche. Es el himno 131, quizás es un poquito difícil, no lo hemos ensayado lo suficiente, pero yo creo que ya es tiempo de introducirlo en la iglesia, porque es un himno supremamente hermoso. Y le comentaba a mi esposa que el himno 166, el himno 32, cuán grande es Él, y este himno, cuando los escuché, el himno 32, recién llegado a Cristo, oí este himno e impactó mucho mi vida. Luego, como cristiano y en la Reforma, el 166 también impactó mi vida. Pero cuando escuché este himno 131 hace realmente muy poco, me impactó sobremanera, porque es un himno supremamente teológico, un himno de excelsa gloria al Señor, y lo vamos a cantar de esa forma. Y quizás sea difícil, lo cantas de una manera suave, siguiendo pues la nota, a ver si lo logramos. Gracias, Señor, porque tú nos permites cantarlo para ti, que sea glorioso. Dirige nuestras voces por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantarlo. Himno 131, Santa la Noche. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados a adorarle, oí de lo alto la voz angelical. Oír cantar nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús.
magos del oriente llegaron guiados por cénica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Nació el Redentor. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. Da gloria a Dios, amén, por siempre, amén. Aleluya, sí Señor, es glorioso cantar este himno para ti. Perdónanos Señor por quizás no tener la entonación correcta, quizás por fallar en el cántico, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo está perfeccionando este cántico y sale de nuestro corazón henchido con acciones de gracias y con alabanzas por la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta disposición vamos a presentarnos delante de ti para recibir la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 8 al 11. Preparemos nuestro corazón en oración para recibir la palabra de Dios. Amado Señor y buen Salvador, Jesucristo nuestro Rey, el Verbo encarnado, Espíritu Consolador, el autor de la palabra, quien la inscribe en nuestros corazones y en nuestra mente. En esta mañana venimos a tu presencia con el propósito de escudriñar la Santa Escritura. Por favor, Señor, afina nuestro oído para oírla. Abre nuestra mente para entenderla. Prepara nuestro corazón para ser obedientes y ponerla prontamente por obra. Ayúdanos, Señor, para que la palabra que hoy tú traes a tu pueblo edifique a la iglesia. Que la iglesia la reciba con gozo, con admiración, con gracia. Y que sea diligente para que esta palabra sea puesta por obra. Pero también oramos por aquellos que no han conocido el Santo Evangelio, que no han meditado en la palabra que hoy nos das, para que, Señor, esta palabra penetre en lo profundo de nuestros corazones como una espada de doble filo y transforme la vida de todos aquellos que aún no han creído. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo venga con poder y traiga salvación y vida eterna
a los que no han creído todavía en Cristo Jesús, que ellos puedan creer y recibir salvación. De mi parte, mi Señor, me presento ante ti como un predicador, como un vocero de tu palabra. El mensaje no es mío, es tuyo. Y así como me has preparado, Señor, para escribirlo y presentarlo, te suplico, Señor, que me dé la fortaleza, la sabiduría y el denuedo para exponerlo ante mis hermanos, porque es la palabra de Dios, no es mi palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, que no me desvíe, sino que sea fiel a tus santos preceptos. Que en todo, Señor, seas glorificado, que seas glorificado por mí en la predicación, y que seas glorificado en los escuchas en la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús te lo suplicamos, amén y amén. Oramos al Señor dando gracias y ahora leemos Lucas capítulo 2 versículos 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Esto dice el Señor hoy a su iglesia. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy el Señor les ha nacido en la ciudad de David. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Palabra de Dios. Muy bien. Amados hermanos, la Biblia es el mensaje de Dios para nosotros los hombres. Dios, el Señor, se nos revela a nosotros. Él se nos presenta, se nos da a conocer en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Escritura, nuestro principal propósito debe ser el de conocer a Dios. No el de buscar nuestros beneficios. ¿Qué me va a decir hoy el Señor? ¿Y cuáles van a ser mis beneficios y mis bendiciones? Algunas personas acostumbran a eso. No, hermanos. El cristiano maduro, el cristiano bíblico, busca siempre en la palabra de Dios, la presencia de Dios, la revelación de Dios. Busca conocer a Dios. Y el Evangelio es la buena noticia de la revelación de Cristo al mundo. El Verbo encarnado, el Verbo se encarnó para que nosotros le conozcamos a Él y el mundo sea salvo por Él. Ningún hombre puede ser salvo si no conoce al Señor Jesucristo. Ni musulmanes, ni judíos, ni brahmanes, ni chiitas, nadie, ningún hombre puede ser salvo si no conoce personalmente al Señor Jesucristo. Como lo dice Juan 20:31, todas estas cosas se escribieron para que le conozcamos y tengamos salvación. Dentro del Evangelio, el Señor nos ha dado el relato de la Navidad. El relato de la Navidad está allí. La Navidad no es un invento humano, no es un invento de ninguna religión. La Navidad está en la Biblia. Dios, el Señor, la reveló a los autores. El texto que hemos leído en Lucas no lo vivió personalmente el amado médico Lucas. Este texto fue revelado por Dios. Él no lo recibió como un cuentito histórico del pueblo judío o de la iglesia cristiana naciente. Este texto se lo reveló el Señor a Lucas. Ahora sí, él hizo su investigación. Él fue diligente en investigar todas las cosas. Como dice en el capítulo 1 al comenzar, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, plena seguridad de lo que crees. El Señor le ordena, le muestra a Lucas todo lo que él había de escribir. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos seguridad de
la fe en que hemos creído. El relato de la Navidad ha sido puesto por Dios en la Biblia. ¿Para qué? Para que le conozcamos a Él, para que sepamos quién es Dios. Y al conocerle a Él, le adoremos en espíritu y en verdad. Ese es el oficio de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es la gracia que el Señor nos dio. Conocerle a Él para adorarle en espíritu y en verdad. Como creyentes bíblicos, nosotros no podemos considerar la Navidad como un recuerdo histórico de un evento que sucedió hace 2000 años. No podemos mirarlo desde el aspecto festivo religioso. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, no la dejó establecida como una fiesta para la iglesia, lo que llaman una fiesta de guardar. No, la Navidad no fue estipulada por el Señor, celebren mi Navidad. Pero como iglesia debemos considerar la Navidad como un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la Navidad nos habla de la venida de nuestro Redentor, del nacimiento de nuestro Señor, de la encarnación en la Virgen María, el nacimiento en un pesebre, de la visita de los reyes de Oriente, de los magos, de los sabios de Oriente. Entonces, todos estos eventos que nos relata el Señor deben ser considerados por la iglesia. Pero ¿cómo los considera la iglesia? Como el mensaje de Dios. ¿Por qué nos debe considerar como el mensaje de Dios? Porque la Biblia es el mensaje de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la Navidad, al relato de la Navidad, no lo debemos mirar como un hecho histórico, simplemente, esto fue lo que sucedió. No, allí hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Allí hay algo verdaderamente importante. Y es un mensaje hablado. Es un mensaje hablado. El texto nos habla de que nos muestra que los ángeles o el ángel le habló a los pastores. Los ángeles cantaron, hablaron, cantado a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces vemos que es un mensaje hablado. Pero luego este mensaje hablado es un mensaje escrito. Es un testimonio escrito para posteridad. ¿Por qué? Porque este mensaje es trascendental. Este mensaje va más allá de la época en que ellos vivieron. Este mensaje ha impactado la vida de los hombres durante ya 2000 años y hasta que el Señor venga por segunda vez. El mensaje de la Biblia, el mensaje de la Navidad tiene que impactar a los hombres, porque ese es el propósito de la Biblia. Pero no solamente es trascendental para esta tierra, también es trascendental para la eternidad. Ahora este mensaje, aparte de ser hablado y escrito, es encarnacional. O sea, es un mensaje que se encarna. No consistió en solo palabras, sino en el hecho de que Jesús vino al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesús, Dios, se encarnó se hizo carne y vino al mundo. Pero el Señor Jesús también viene a nuestra vida y se encarna en nosotros. Él se hace carne con nosotros. Él habita en nuestro ser. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. De tal manera que este mensaje es encarnacional. Es un mensaje hablado, es un mensaje escrito, pero también es un mensaje encarnacional. Hoy el Señor nos conduce a meditar en la Navidad como el glorioso mensaje de Dios a los hombres. Y lo vamos a considerar en dos aspectos. ¿Cómo es ese glorioso mensaje? El primer aspecto del glorioso mensaje es que nos revela a Dios. El primer aspecto es el glorioso mensaje que revela a Dios. El segundo aspecto es el glorioso mensaje de salvación. Dos cosas vamos a ver hoy en este mensaje que los ángeles traen a los pastores y que se aplica hoy en nuestra vida. Es un mensaje que revela a Dios y es un mensaje
que trae salvación, que produce salvación. Dos cosas nos enseña hoy el Espíritu Santo en su palabra en este sermón titulado El glorioso mensaje de Dios en la Navidad. El glorioso mensaje de Dios en la Navidad. El glorioso mensaje que revela a Dios, el glorioso mensaje de la salvación. Miremos pues cómo es el glorioso mensaje de que nos revela a Dios. Versículo 9 nos dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¡Wow! Por un momento trasladémonos a la escena de aquella gloriosa noche en Belén. La noche más gloriosa, la noche más gloriosa de toda la historia de la humanidad. Ayer viendo la internet, vi un post, un video que presentó nuestro amado hermano, el pastor Cardona, el hermano de la hermana Adriana, que se congregaba con nosotros. Él es pastor de la iglesia El Redil del Estadio. Un hombre de Dios, hijo de un gran hombre de Dios, que es el pastor Jaime Cardona. Este hermano decía en el video, no sé si alguien lo vio, pero lo recomiendo, lo voy a compartir. Si lo encuentro, lo voy a compartir para que lo tengan, es muy hermoso. Habla acerca de la Navidad. Y él contaba la historia de que cuando el hombre pisó la luna, allá en 1969, el 20 de julio, resulta que se dijo: este es un gran paso para la humanidad. Y el presidente dijo: esto es el evento más grandioso que ha tenido la humanidad. El hombre pisó la luna. E inmediatamente un famoso evangelista, no recuerdo ahorita el nombre, lo llamó y le dijo, era amigo del presidente, lo llamó y le dijo: no, señor presidente, usted está equivocado. Usted está equivocado. Este no es el momento más grandioso de la historia de la humanidad. El momento más importante y más grandioso de la historia de la humanidad fue cuando Dios se hizo hombre y pisó el mundo. Vino al mundo. No es que el hombre haya pisado la luna, no. Eso no tiene ninguna relevancia. Eso no transforma la vida de nadie. Fue la venida de Cristo al mundo lo que transformó vidas, cambió corazones a través de toda la historia. Y eso es lo que nos habla la Navidad. Entonces aquella noche fue la noche más gloriosa que ha vivido toda la humanidad. Y en aquella noche habían unos pastores alrededor de Belén, allí en las montañas. Ellos estaban cuidando sus ovejitas, cuando de repente tienen una experiencia impactante. Se les aparece un ángel del Señor. Un ángel se les aparece. Imagínense ustedes estar allí y se le aparece un ángel. ¿Usted qué diría, hermano? ¿Usted qué diría? ¿Cierto? Y aparte del ángel, viene la gloria de Dios. Dice que la gloria del Señor los envolvió en su luz. Imagínense en medio de la noche, 10, 11, 12, 1 de la madrugada, la hora que fuera. No dice allí la hora que era, pero estaban los pastores, era de noche, y aunque hubiera una luna resplandeciente, brilla una luz más intensa que el sol. Estamos de noche y brilla una luz más intensa que el mediodía. ¿Tú qué dirías? ¡Qué susto, hermanos! ¡Qué susto! Y eso fue lo que les pasó a aquellos hombres. La gloria de Dios se les manifestó y la luz resplandeciente lo envuelve todo. Esto es una experiencia maravillosa y debemos maravillarnos en ello. Unos sencillos pastores tuvieron la revelación de Dios.
Y en esta experiencia que tuvieron los pastores, el Señor nos da un mensaje. Al ver cómo Dios se revela a los pastores, allí encontramos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios dice: yo soy el Dios que se te revela. Yo soy el Dios que se da a conocer. Conóceme, contempla mi gloria. No solamente aquella noche, aquellos pastores tuvieron esa experiencia. Esta es una experiencia que debemos vivir constantemente los creyentes cristianos, en medio de la más oscura noche que estemos viviendo, sea por enfermedad, sea por ruina económica, sea por un familiar en estado de gravedad. En medio de esa oscura noche brilla la luz de Cristo. Aleluya. La experiencia no fue solamente de los pastores, pero hay algo más importante. Esa experiencia que vivieron los pastores es la experiencia que nosotros hemos vivido cuando Cristo vino a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él nos hizo del polvo de la tierra. Y en un momento dado de nuestras vidas, para mí fue en el mes de septiembre del año de 1991, ya casi 30 años, vino el Señor a esta tierra y brilló su luz resplandeciente. Y al igual que los pastores, me asusté. Y al igual que los pastores, me asusté. Y todos nos asustamos. Porque el Dios glorioso, santo y eterno ha venido a nosotros. ¿Y por qué aquellos pastores se llenaron de temor? ¿Y por qué nosotros nos llenamos de temor cuando la gloria de Dios viene a nosotros? Yo les aseguro que si en este momento descendiera la gloria de Dios en su resplandor, como sucedió con el apóstol Pablo, como sucedió aquella noche entre los pastores, yo les aseguro que caeríamos aquí fulminados de miedo. Caeríamos aquí de miedo, porque diríamos: ay, el Señor me va a llevar y yo no estoy preparado. Y es cierto, tú no estás preparado y nunca podrás estar preparado, porque tú no eres el que te preparas. Es el Señor el que te viene a llevar. Es el Señor el que viene a ti. Es el Señor quien dispone de ti y te dispone a ti para que puedas ver, contemplar la gloria de Dios. Bueno, pero volviendo a la historia, aquellos pastores se llenan de temor. ¿Y por qué se llenaron de temor? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad. Ese es el problema de todo hombre. Por causa de nuestro pecado hemos perdido la comunión con Dios. Por cuanto pecamos no podemos vivir en la presencia de Dios. Por cuanto hemos pecado no podemos contemplar la gloria de Dios, no podemos disfrutar de la gloria de Dios y no podemos darle la gloria a Dios como sucedió con nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, estando en el Edén antes de que pecara. Fue el pecado lo que nos separó de Dios. Y por eso, cuando vemos la gloria de Dios o llegamos a contemplar la gloria de Dios, nos da miedo, nos asustamos. Por eso fue que los pastores se asustaron. Por causa del pecado, separados de Dios, vieron la gloria de Dios. Y como dice el dicho popular: el que no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta. Y es real. El hombre no puede ver a Dios, no puede contemplar a Dios sin sentir un gran temor por Él, hacia Él. Pero Dios, en su gran amor, se manifiesta a aquellos pastores. Con su gran misericordia, a aquellos que estuvieron separados de Dios, Él les restaura la comunión mediante el plan redentivo. ¿Qué estaba sucediendo aquella noche? El Redentor vino de los cielos. Se humanó en forma de hombre, estaba naciendo de una virgen y estaba siendo acunado en un pesebre. Y el Redentor vino.
El plan de redención se estaba cumpliendo perfectamente. El plan de redención se estaba cumpliendo perfectamente. Dios, en la persona del Hijo, vino a redimir al mundo. Todo hombre necesita la revelación de Dios. Aquellos hombres recibieron la revelación de Dios y pudieron conocer a Jesús, el Señor, en aquel pesebre. Y aquello que el ángel les anunció se cumplió, porque él les dice: miren, esto les servirá de señal. Esto les certifica este mensaje que les estamos trayendo. Ustedes van a encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esto dice el versículo 12. Y en el 16 dice: y así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. ¿Qué sucedió? Tal como el ángel les había dado el mensaje, tal sucedió. Y es que el mensaje de Dios es ciertísimo. El mensaje de Dios es infalible. La palabra de Dios es infalible. Es inerrante. Por eso es autoritativa. Por eso es eterna. Es infalible, es inerrante. Los pastores recibieron la palabra que venía por los ángeles, venía de Dios por mediación de los ángeles, y fueron a ver y la palabra estaba cumplida. Así es la palabra en nuestras vidas. Viene la palabra a tu vida. Y el Señor te dice: te doy la salvación. Y Él te lo certifica. Y tú puedes tener la certidumbre de fe de ser salvo. ¿Qué problema con aquellas personas que creen que la salvación se pierde? No han creído en la certificación que Dios le da a su palabra. La palabra de Dios siempre es certificada. Y la palabra de Dios vino a rehacer la relación entre Dios y nosotros. Y esto fue lo que pudieron certificar los pastorcitos. ¿Por qué? Miremos el versículo 20. Dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió ¿cómo? Tal como se les había dicho. Esos pastores quedaron impactados por Dios. Sin duda alguna, cuando nosotros vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, allá nos vamos a encontrar con ellos. Porque esa fe fue salvífica. Porque ningún hombre que no sea salvo, ningún hombre que haya restablecido la relación con Dios, puede darle la gloria a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron estos pastores? Darle la gloria a Dios, alabarle. Nadie que no tenga a Cristo puede alabar a Dios. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, la respuesta inmediata es que alaba a Dios, alaba a Cristo. Por eso la función principal de la iglesia es alabar al Señor. Cuando el Hijo de Dios entró al mundo, los hombres contemplaron la gloria de Dios. Aquellos pastores vieron la gloria de Dios. Qué tremendo ver la gloria de Dios. Cuando el Hijo de Dios se revela al hombre, el hombre puede contemplar la gloria de Dios. Cuando Cristo viene a tu vida y te da la salvación, puedes contemplar la gloria de Dios. Muchas personas andan diciendo por el mundo que son salvadas. Muchas personas andan diciendo por el mundo que creen en Cristo y que han conocido a Cristo y que han tenido experiencias con Cristo, pero no glorifican al Señor, pero no alaban al Señor. No le dan toda la gloria y toda la alabanza. No se someten a su señorío. Al contrario, son rebeldes. Siguen siendo terribles pecadores. Sus vidas no son realmente transformadas. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, la gloria de Dios se manifiesta. Y cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Inclinarnos ante la gloria de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios se presentaba de manera excepcional y de manera gloriosa. Ahora, Dios se nos presenta diariamente en nuestras vidas.
a través de su santa palabra. La pregunta es, ¿estás experimentando la gloria de Dios? ¿Está viniendo Dios a ti y tú puedes contemplar la gloria de Dios? Mira lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo hombre, el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Cristo viene a nuestras vidas y habita entre nosotros. Habita en mí. ¿Y cuál es la consecuencia cuando Cristo habita en mí? Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! La evidencia de una persona a la cual ha venido Dios es que esa persona contempla la gloria de Dios. Puede contemplar la gloria de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, bajó de los cielos para revelarnos a Dios. Eso fue lo que vieron aquellos pastorcillos aquella noche, la gloria de Dios. Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. ¿Quién nos da a conocer la gloria de Dios? El Hijo. El Hijo. Solamente el Hijo. El único y verdadero Dios. El Dios de la Biblia. Nuestro Dios es el Dios que se revela. Es el Dios que se comunica. Es el Dios que se da a conocer a nosotros, los hombres pecadores. Es el Dios que nos habla. De hecho, esta mañana Dios te está hablando a ti. Él está estremeciendo tu corazón y puedes contemplar la gloria del unigénito del Padre viniendo a tu vida. Si no es así, no tienes una relación con Dios y necesitas la redención. El Dios en que nosotros hemos confiado es el Dios que se comunica con nosotros. Es el Dios que nos habla. Es el Dios que tiene propósito relacional con nosotros. La encarnación de Cristo tiene un gran propósito, que es el de darnos a conocer a Dios. A conocer a Dios en su ser, en su carácter, en su voluntad. En la Navidad, Dios se revela. Y no estoy hablando del 25 de diciembre de 2020. Estoy hablando de la Navidad, la única Navidad que ha existido, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ahora hay otras Navidades, que es cuando Jesús nace en tu corazón. Entonces, en aquel momento en que los pastores contemplaron la gloria de Dios, vieron a Dios en su ser, en su carácter y en su voluntad. En la Navidad Dios se revela. Él manifiesta su gloria, manifiesta su poder, manifiesta su amor, manifiesta su santidad, manifiesta su justicia, su verdad, su eternidad. Y eso es lo que nosotros conocemos cuando Cristo acuna en nuestro pesebre. Eso es lo que nosotros conocemos a Dios. En su gloria, en su majestad, en su eternidad, en su amor, en su poder, en su verdad. ¿Y cómo se revela Dios a nuestras vidas? Dios se reveló en el Hijo hace 2000 años. El Hijo fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y subió a la gloria luego. ¿Y qué? ¿Todo quedó así? No. El Hijo se sigue revelando. El Hijo viene a nuestra vida nuevamente. El Hijo baja de nuevo a la tierra en nuestra redención. ¿Cómo se revela Dios? Por su palabra. Cada vez que nosotros venimos a la Santa Escritura, allí encontramos la revelación de Dios. Por eso les digo, cada vez que abrimos la Santa Escritura, sea en la iglesia, en la predicación, sea en tu casa, en tu devocional familiar, cuando abres la Biblia y lees la Biblia, allí se te está revelando Dios en su santidad, en su poder, en su amor, en su carácter, en su voluntad.
Hermanos, lo más maravilloso de la Navidad es que la gloria de Dios se manifestó a nosotros los hombres. El Hijo de Dios vino al mundo y trajo la gloria de Dios. Pero en esa noche que nació Jesús, el Padre estaba con el Hijo. Y esto tiene que ser impactante para tu vida y para tu relación con Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia es Dios Trino. El Hijo estaba naciendo, pero la gloria de Dios el Padre vino a la tierra porque su Hijo estaba naciendo. ¿En dónde estaba el Padre cuando su Hijo Jesucristo fue encarnado y estaba naciendo en el mundo? ¿En dónde estaba Dios el Padre? Junto al Hijo. Estaba con el Hijo. ¿En dónde está en este momento el Padre? Junto con el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? En tu corazón. Y si el Hijo está en tu corazón, el Padre está contigo. Esa es la acción trina de Dios. El Padre está con el Hijo. Y allí la gloria del Padre vino y llenó la tierra porque el Hijo había nacido. El mundo que estaba separado de Dios pudo ver la gloria de Dios y relacionarse con Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje fundamental de la Navidad? Que Dios vino al mundo, se hizo hombre en la persona del Hijo. ¿Para qué? Para que tú lo conozcas personalmente y te relaciones con Él. Y te sometas a su voluntad y le sirvas de todo corazón. Y esto me debe llevar ya al segundo punto de nuestro mensaje. El segundo aspecto que nos enseña el Espíritu Santo en el texto que hemos leído es el glorioso mensaje de la salvación. Versículos 10 y 11. Dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores se asustaron al contemplar la gloria de Dios y la manifestación angelical. Ellos no estaban preparados para esta experiencia. Ellos no tenían comunión con Dios. Ellos sabían que eran pecadores y que se merecían el castigo del infierno. Y probablemente pensaron que había llegado el momento. ¡Uy, vino la gloria de Dios! Nos vamos a morir. Y como somos pecadores, nos vamos para el infierno. Y estos pastores representan a toda la raza humana perdida en la oscuridad de las tinieblas del pecado y de la muerte, ensimismados en las cosas mundanales. ¿Ustedes creen que los pastores estaban pensando en el Señor? ¿Creen ustedes que los pastores estaban cantando himnos, salmos y cánticos espirituales? ¿Creen ustedes que los pastores quizás estaban orando? No, los pastores estaban cuidando ovejas, dice el texto. Los pastores estaban cuidando ovejitas. Estaban ensimismados ¿en qué? ¿En qué estaban ocupados? En las cosas del mundo. En cuidar ovejas. Ellos eran enemigos de Dios porque estaban en pecado. Estaban desapercibidos de las cosas espirituales y eternas. Y por eso se asustaron. Así somos nosotros, que nos asustamos cuando la luz de Dios se hace evidente a nuestra desgraciada condición de pecadores. Pero la manifestación del Evangelio nos muestra el glorioso resplandor de Dios. Pero ese resplandor produce temor en nuestros corazones humanos. Es que la palabra de Dios es la luz resplandeciente que nos evidencia el pecado. No puede haber evangelio sin evidenciar la naturaleza pecaminosa del hombre. Cada vez que nosotros leemos la Biblia y contemplamos la santidad de Dios, podemos ver cuán pecadores somos y cuán necesitados del Redentor. Esa es una gran realidad. Los pastores sí merecían la muerte. Ellos merecían el juicio y la condenación eterna. Pero la gloria de Dios bajó del cielo y se manifestó a aquellos pastores. Pero no solamente a los pastores, sino a todos los hombres. Porque la palabra de Dios corre
y es glorificada y todos los hombres la escuchan. Solo que hay algunos que la creen y hay otros que la rechazan. La gloria de Dios bajó a los hombres. Y esta gloria de Dios trae un mensaje de salvación. La palabra de Dios es clara allí cuando dice: hoy les ha nacido en la ciudad de Salvador, de David, un Salvador que es Cristo el Señor. El mensaje de la Navidad es un mensaje de salvación. Observemos por un momento el contenido de este mensaje. ¿Qué es lo primero que dice allí? No tengan miedo. No tengan miedo. Pero ¿cómo no tener miedo? El hombre vive atemorizado porque inherentemente conoce el juicio de Dios. El hombre sabe que debe pagar por sus pecados. El hombre sabe que merece la ira de Dios desatada sobre él. Por esa razón, todas esas nuevas falsas doctrinas, hablando de Dios no existe, Dios no creó, lo de Jesús es un cuentico, Dios nos redimió, tú te puedes redimir a ti mismo, si tú te portas bien vas a recibir premio, y si tú te portas mal vas a recibir castigo. Pero ese cuentito de que Dios existe, eso es mentira. La Biblia es un libro viejo, ¿para qué crees en él? Esas son las mentiras que el diablo le ha metido a este mundo moderno. La realidad es que la Biblia es la verdad. Y la Biblia nos confronta con nuestro pecado. Y la Biblia nos habla del castigo por nuestro pecado. Del destino que le espera al pecador. Un destino en el infierno eterno. Pero Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que Él quiere su salvación. Y por eso Él envía a su Hijo Jesucristo. Y el Señor dice: ya no tengan miedo. Señor, ¿y cómo no tener miedo? Si sabemos que vamos a ser enjuiciados, si sabemos que nuestro destino es el infierno. Entonces el Señor dice: miren, les traigo buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios ya no va a estar más en tu contra. Ha venido Dios hecho hombre para obrar a tu favor. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y este es el mensaje glorioso. Este es el evangelio glorioso. Cristo es tu Salvador. Y el Señor dice: mire que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Ellos estaban viviendo en un tiempo de opresión y dolor. El hombre separado de Dios vive una vida amarga, triste, opresión, dolor, enfermedad. ¿Y por qué el hombre vive así? Porque al hombre le espera el destino fatal. Sin embargo, el mensaje del evangelio trae la alegría, trae el gozo. Es una noticia que nos lleva a la alegría, al gozo. El evangelio es el gozo de la salvación. El evangelio es el mensaje, el único mensaje de la verdadera esperanza. Una esperanza ciertísima, una esperanza inmarchitable. El mensaje de la salvación es un mensaje que produce gozo. Es un mensaje que trae paz a nuestros corazones. Por eso luego los ángeles, versículo 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? En los cielos, gloria a Dios. Pero ¿y en la tierra qué? Paz. ¿Paz para quiénes? ¿Para todos los hombres? No. No para todos los hombres. ¿Cómo así la paz no es para todos los hombres? No. El mundo dirá: paz, paz. Pero lo único que da el mundo es tras, 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 tras. Guerra, opresión, muerte. Eso da el mundo. La paz no es para todos. Si la paz fuera para todos, este mundo no viviría el conflicto que está viviendo en este momento. Y que ha vivido en toda la historia. Esto no es nuevo.
Lo que pasa es que cada día se incrementa, como lo dice la palabra. Entonces, el Evangelio trae las buenas nuevas de paz. ¿Para quiénes? Para los que gozan de la buena voluntad del Señor. Para quienes el Señor tiene buena voluntad. ¿Y quiénes son los que gozan o gozamos de la buena voluntad de Dios? Los escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué vino el Señor? ¿A salvar al mundo de sus pecados? No, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y gloria a Dios, porque nos podemos recibir la paz, la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y esa paz no consiste en que ya no tengamos sufrimiento. Y esa paz no consiste en que ya cesen los conflictos. Esa paz consiste en que cesó nuestra contienda con Dios. Por eso ahora tenemos paz. Por eso tenemos gozo. La vida del Evangelio es una vida de gozo, porque ahora estamos en paz con Dios. Y no por lo que tú hayas hecho, no por lo que tú logres en esta vida, sino porque Cristo nació en el pesebre para morir en la cruz y allí pagar el precio por nuestra paz. Amén. Ahora, el versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El énfasis de la encarnación del Señor Jesús desde el mismo mensaje de los ángeles es la salvación de su pueblo escogido. El mensaje de la Navidad es la salvación. Es la salvación de los hombres. El mensaje de la Navidad no es regalitos. El mensaje de la Navidad no es fiestas, rumbas. El mensaje de la Navidad no son las cosas terrenales. El mensaje de la Navidad es la salvación. La gran mayoría de los hombres, en su ignorancia, hacen fiesta por el nacimiento de un niño en el pesebre. Recuerdan el acontecimiento histórico, pero no meditan en lo principal del nacimiento, que es la salvación. Y esa salvación requería el sacrificio en la cruz de aquel que estaba naciendo. El Evangelio no es simplemente que Cristo nació, sino que Cristo nació para morir en la cruz y así salvar a los pecadores. Este es el mensaje del Evangelio. La Navidad es un mensaje relacional con Dios. La Navidad es un mensaje de salvación mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El que nació en Navidad tenía que ir para pagar el precio de nuestros pecados y así retornarnos a la comunión con Dios. Este mensaje de Navidad está dirigido a todo aquel que vive en el pecado y está separado de Dios. Que aunque celebre la fiesta navideña, sea con mundanalidad o con religiosidad, si no estás en comunión con Dios, solo te espera un terrible destino fatal. Pero el mensaje ha venido, y el mensaje es: no tengas miedo, el Salvador ha venido, corre a Él y clama por tu salvación. Él ya no está en el pesebre, Él murió en la cruz, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre en su gloria. Y vendrá pronto por todos los que en Él hemos creído. Corre a Cristo y clama por tu salvación. Pero este es un mensaje para ti también, que ya has creído en Cristo. Y este mensaje es: ¿cuál es el mensaje que estás dando en la Navidad? Lo que hoy el Señor te habla es, te hace una pregunta y te dice: ¿qué es lo que vives hoy en la Navidad? ¿Cuál es el mensaje que vives en la Navidad? ¿Acaso será un mensaje de un cristianismo permeado por la mundanalidad? ¡Ay, qué rico llegó la Navidad! Hay cristianos que los llaman oncemesinos, porque de enero a noviembre están en la iglesia y en diciembre se pierden. No vuelven a aparecer. ¿Por qué? Porque volvieron a la mundanalidad. Y entonces la celebración de su Navidad es mundanal. Hacen todo lo que el mundo hace. Y no estoy refiriéndome al arbolito, al pesebre, a las guirnaldas, a la corona
de Adviento. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una vida mundanal, volviendo a las heces del pecado, volviendo como la cerda vuelve a su cieno y el perro a sus vómitos, cayendo en el pecado, en la droga, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio y en todos los pecados que trae esa celebración mundanal. Porque ¿qué hace la celebración de la Navidad a nivel mundanal? Todos esos pecados, excesos, vicios. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú estás dando en la Navidad? ¿Cuál es el mensaje que estás viviendo en la Navidad? ¿Un cristianismo permeado por la Navidad? ¿O quizás es todo lo opuesto? Un cristianismo basado en la moralidad y el legalismo. Muchos cristianos viven la Navidad en mundanalidad, en moralidad y en legalismo. Yo no celebro la Navidad, yo no hago arbolito, yo no hago pesebre, yo no sé qué. ¿Sí? Yo no sé, curiosamente reciben regalos en la empresa donde trabajan, los aguinaldos. No dicen yo soy cristiano y no recibo nada, no, todos lo reciben. Y van a la fiesta de la empresa y hasta bailan con la secretaria. ¿Sí? Pero yo no celebro la Navidad, eso no es para mí, yo soy cristiano. Hermanos, eso es un legalismo falso. Eso es una moralidad, un evangelio de moralidad. Y el evangelio no es moralidad. El evangelio es el mensaje relacional con Dios y es el mensaje de la redención en Cristo Jesús. Esa es la Navidad, esa es la verdadera Navidad. Tú eres un beneficiario del mensaje de Dios. Amado cristiano, tú eres beneficiario del mensaje de Dios. Dios ha venido, se ha revelado a ti, se ha encarnado en ti. ¿Y para qué Cristo ha venido a encarnarse en ti? ¿Por qué el Espíritu Santo mora en tu corazón? ¿Por qué Él ha hecho tabernáculo en ti y ha hecho de este tu cuerpo templo del Espíritu Santo? Porque Él quiere tener comunión contigo. Porque lo que Dios busca en nuestra salvación es que tú vivas en relación con Él. Él te ha salvado para que vivas la vida con Dios y para que vivas tu vida en Dios, para que vivas la vida de Dios. Muchos cristianos fallan en esto. Muchos cristianos creen que ser cristiano es no comer, no tomar, no fumar, no entrar, no salir, no subir, una vida llena de nos. Sí, el cristiano tiene que negarse, pero tiene que negarse a sí mismo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Vive para el Señor. Vive para el Señor. Vive la vida de Dios en ti. Y la vida de Dios es una estrecha relación, no es una vida de normas. No, es una vida de relación. Es una vida de estar íntimamente ligado a Cristo. Vive el mensaje de la Navidad. Vive ese mensaje de salvación, de redención. Las buenas nuevas de gran gozo. Pero infortunadamente vemos a muchos cristianos viviendo vidas amargadas, vidas tristes, porque es que, hermano, estoy pasando por una prueba difícil. Ay, es que, hermano, estoy luchando con ese pecado. Y viven vidas amargadas. Y piensan que mostrarle al mundo que son amargados es una evidencia de que Cristo está en sus vidas, es una evidencia de ser cristiano. No, la evidencia de ser cristiano es que el evangelio trae gran gozo en tu vida. Y no importa lo que vivas, vives en el gozo de tu Señor. Vive en el gozo de tu Señor. Vive el mensaje de la Navidad. Pero no solamente vívelo, predícalo también. Predica el mensaje de la Navidad. ¿Qué ve tu familia en tu celebración navideña?
¿Qué es lo que ve tu familia? ¿Qué ven tus amigos? ¿Qué ven tus compañeros de trabajo? ¿Qué ven tus vecinos en tu celebración navideña? Religiosidad, distanciamiento. Bueno, hoy nos toca el distanciamiento social, pero no el distanciamiento emocional. Sí, hermanos, ¿qué vives tú en la celebración navideña? En la celebración navideña, el Señor nos mostró su gloria. Él nos ha mostrado su gloria, Él te ha mostrado su gloria. ¿Y hacia dónde debe apuntar tu vida? Hacia contemplar la gloria de Dios. El Evangelio, la buena nueva del Señor, viene a tu vida para que tú contemples la gloria de Dios. Para que tú te deleites contemplándolo a Él. Para que tú te maravilles de su gloria. Maravíllate en su gloria. Y mira, si tú te acostumbras a contemplar su gloria, vas a ver su gloria en todo en tu vida. Y vas a empezar a mirar la gloria de Dios en los pequeños detalles de tu vida. Pero alzas los ojos al firmamento y ves esos colores que el Señor le ha dado a esta tierra, a esta creación de Él. Tú puedes contemplar sus maravillas y deleitarte en Él. Enséñate a maravillarte en su gloria. Pero no solamente enséñate a maravillarte en tu gloria, sino disfruta de tu gloria. La revelación de la gloria de Dios no era para que los pastorcitos se amargaran. No, la revelación de la gloria de Dios es para que hubiera gozo en ellos. Por eso dice, les traigo buenas nuevas de gran gozo. Y por eso dice en el versículo 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y habían oído. ¿Y eso qué significa? Estaban dichosos de haber contemplado la gloria de Dios. La gloria que se les manifestó allí en el campo, pero también la gloria que se les manifestó en el pesebre. Tenemos que contemplar la gloria de Dios y disfrutar de su gloria. Cuando tú recibes la gloria de Dios, contempla la gloria de Dios, te maravillas en la gloria de Dios y disfrutas de la gloria de Dios, ahí es cuando tú puedes darle la gloria a Dios. Si tú no has contemplado la gloria de Dios en el Evangelio, no puedes darle la gloria a Dios. Pero cuando tú contemplas la gloria de Dios en el Evangelio, como respuesta le vas a dar la gloria a Dios. Por eso la iglesia, y especialmente esta iglesia, Ríos de Gracia, es una iglesia cuya centralidad es darle la gloria a Dios. ¿Por qué le damos la gloria a Dios? Porque contemplamos su gloria. Porque nos maravillamos en su gloria. Y porque disfrutamos de su gloria. Solo a Dios sea la gloria por siempre en su iglesia. Amén. Oremos. Amado Señor y buen Redentor, en esta mañana tú has sido amplio, generoso, abundante con nosotros. Nos has revelado el Santo Evangelio. Nos has revelado el mensaje de la Navidad. Un mensaje que nos revela a Dios en su ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un mensaje que nos revela a Dios en su ser, en su carácter y en su voluntad. Un mensaje que nos revela a Dios en su gloria. Como lo contemplaron los pastores en Belén, así lo contemplamos hoy tu iglesia. La gloria de Dios en medio de tu pueblo, Señor. Y caminamos por fe, contemplando la gloria de Dios. Y nuestra esperanza es cada día más completada en nuestras vidas. Nuestra esperanza no nos avergüenza, porque la gloria de Dios va con nosotros y nos muestra la gloria final, plena y eterna. Y te damos gracias por esa esperanza. Y te damos gracias
porque has sido bueno y te has revelado a nosotros en tu gloria y nos has revelado el mensaje de la gloria en el Evangelio, de la gloria de Dios en el Evangelio. Gracias, Señor, porque el Evangelio vino a nuestras vidas y nos transformó y nos dio una vida eterna y nos dio una vida para contemplar la gloria de Dios y adorar al Dios de gloria. Gracias, Señor, por bendecirnos esta mañana con tu mensaje. Pero ayúdanos, Señor, a que este mensaje quede inscrito en nuestros corazones, grabado en nuestras mentes, para que siempre seamos, como iglesia e individualmente, hombres que damos la gloria a Dios. A ti la gloria eternamente en tu iglesia, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, el Señor bendice tu vida. Que el Señor te guarde, que el Señor te llene de su gloria y de su gracia. A eso vino Cristo, a mostrarnos la gloria del Padre. Y vimos la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud podemos tomar todos, y va a ser gracia sobre gracia. Que el Señor te llene de gracia en esta semana, en tu vida relacional con Dios, en tu comunión con Dios. Una vida llena de gracia en tu devoción diaria. Una vida llena de gracia en tus relaciones familiares. Una vida llena de gracia en tu matrimonio. Una vida llena de gracia en tus finanzas. Que la gracia de Dios sea derramada en tu salud y en tu vigor. Que la gracia de Dios sea llenando tu vida de su amor, para que ames a tu familia, para que ames a tus hijos. Y una vida llena de gracia de Dios, para que estés unido en la iglesia. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y te dé la gloria siempre. Hermanos, los amo mucho en el Señor. Que tengan un buen día. Terminen de pasar un día en el Señor. Y nos vemos próximo miércoles 23 de diciembre a las 7 de la noche por esta misma vía, Facebook Live. Y el próximo domingo, 28 de diciembre a las 9 de la mañana. 9 de la mañana comienza nuestro culto. 28, 27. 27 de diciembre, 9 de la mañana. Hermanos, hasta pronto. Chao, chao.